Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Emily Clavel y aquí en este espacio vamos a estar conversando y teniendo historias de personas resilientes, historias de personas que nos inspiran y que nos van a llevar a escuchar todas esas historias de determinación que los llevaron a alcanzar esos grandes sueños que tal vez en esos momentos iniciales parecían imposibles alcanzar. Hoy tenemos aquí en nuestro espacio a Luisa Fernanda López. Vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante y es las mujeres en el deporte. La citamos a ella aquí porque ha tenido una gran cantidad de experiencias como mujer y ha alcanzado unos objetivos increíbles que sé que van a ser de mucha utilidad para las personas que están escuchando y viendo este podcast. Luisa Fernanda López, originaria de Ocaña, del norte de Santander, donde las mujeres son así con ese temperamento. Sí, temperamento fuerte y determinadas. Exacto, fuerte y determinada, así como es ella. Es una oportunidad excelente de decir quién es Luisa. Luisa es una especialista, no solamente es de Santander, ella es nadadora, fuiste nadadora, Patinadora. hiciste patinaje, hoy en día es una triatleta apasionada, con más de 6 podios en triatlón y 5 de esos clasificación mundial en Ironman 70.3, casi nada, representando a Colombia. En el 2014, en el 2024, el año pasado, logró el primer lugar en el Ironman 140.6. Y ahora vas, ¿a dónde? A Kona. A Kona. El sueño que tanto te había comentado en su debido momento, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a República Dominicana, que literalmente ahí me adoptaste como tu hija, que me abandonaste, pero bueno. No te abandoné porque aquí estás nuevamente. Oye, me contaste eso y se me puso como la piel de gallina. Sí. Qué bonito es cuando uno ve a alguien ir por un sueño y que, bueno, no había tenido la oportunidad de volver a verte desde ese viaje que hicimos y que llegues aquí y me digas, mira, lo logré. Porque estabas viviendo una situación muy difícil, muy compleja. Creo que ahí fuiste, wow, las palabras creo que me quedan cortas y también me erizo y hasta me da ganas de llorar porque justamente en esa carrera te recordé mucho. Recordé las palabras que me decías en República Dominicana y es como difícil poder explicar literalmente, valga la redundancia en palabras, cómo en cuestión de segundos tu cabeza recuerda tantas cosas especiales, pero aparte de especiales momentos difíciles que te hicieron ser más fuerte, pero sobre todo a valorar las pequeñas cosas que te da la vida a pesar de los golpes. Y esa carrera me recordó profundamente a ti, de las conversaciones, de tu consejo, de tu apoyo. Entonces siempre fue muy, muy especial ahí, siempre vas a estar en mi corazón. Es necesario poner un contexto de lo que está hablando Luisa y es que tuvimos la oportunidad de correr un Ironman juntas. Correrlo, pero de una manera muy diferente. Porque en esa oportunidad, pues, Luisa, al igual que yo, iba a participar como una atleta más en la primera versión del Ironman de Cap Cana, que fue en el 2024. Y yo estaba preparándome y ella también, pero Dios tenía un propósito diferente. Y lo que sucedió fue que Luisa tuvo un accidente en donde, que fue una semana antes, una o 2 semanas antes, ¿cierto? Sí. Se cayó de la bicicleta y se fracturó la clavícula. Entonces, obviamente ella llena de sueños, una mujer en el deporte, como yo, llena de sueños y de horas de entrenamiento acumulados para ir a buscar otro podio más y tal vez otra clasificación. Lo que sucedió fue que no pudo correr, porque el médico le dijo, no, niña. Pero ella decidió llamar a su mamá, es decir, y decir, no puedo correr la carrera, pero voy a ir y quisiera acompañarte. Y en este momento para mí, pues yo era la primera carrera que hacía fuera del país junto con mi esposo y bueno, ahora junto con mi hija. Literal. Dije, bueno, listo, vámonos. Y nos fuimos y Luisa fue parte del team
y pudo como vivir esa experiencia de apoyar a alguien a alcanzar un sueño de llegar a una meta y ella vivió mucho eso desde el sentido de que pues ella también se había preparado para estar ahí y de eso se trata también, o sea, el deporte en las mujeres es esa sororidad, ese apoyo que debe haber entre nosotras, ¿cierto? Sí, porque al final, a pesar de ser parte de una misma categoría, de competir en busca de un mundial o de ganar o de obtener un podio, somos también mujeres y debemos ir poco a poco rompiendo ese paradigma de ser simplemente una competencia, sino más bien como un apoyo para la otra. Y en lo que yo pueda ayudar a otra, ¿por qué no lo haría? Y viceversa. Entonces yo creo que en ese momento también nos dimos esa oportunidad de poder compartir experiencias, de poder transmitirte mi experiencia en cuanto al deporte, de pronto de una manera totalmente diferente a la tuya, y también conmigo. Entonces creo que eso fue una gran experiencia y un lindo como homenaje a la mujer. No, y para mí fue muy importante también ese apoyo que pude recibir de tu parte porque era la primera vez que yo iba a una competencia de este tamaño con mi esposo. Y él obviamente se sentía, él siempre ha sido un apoyo muy grande y yo adoro cómo él se llena de energía y cuando yo estoy ahí, porque también tuve momentos difíciles, aquí lo confieso, yo no recuerdo si te lo comenté en el agua en Capcana, cuando hice la prueba para probar el agua, yo tuve un ataque de pánico en el agua y el agua me daba por aquí. Sí, sí, recuerdo. Pero me dio un ataque de pánico y mi esposo estuvo ahí, él estaba muy preocupado por mí y tú fuiste parte de esa ayuda para poder sacar adelante, o sea, para que él estuviera más tranquilo, porque tú le ayudabas, no, tranquilo, vamos y la zona de transición es aquí y hasta ahora entramos tal, y entonces él iba contigo y yo sé que eso fue un gran apoyo para nosotras y sobre todo yo pude estar tranquila de que tú lo ibas a poder guiar en ese momento cuando estaba más nervioso. Yo recuerdo que él me decía, hubo un momento donde no te movías en la bicicleta y yo no sabía dónde estabas y estaba todo nervioso y tú dices, tranquilo, Eso pasa. eso pasa. Pero creo que era tan bonito verlo con esa forma en cómo te observaba, con esa dulzura, con ese amor, con esa incondicionalidad, que yo decía, wow, ya quisiera yo tener a un hombre así que pueda apoyarte, porque pues al final tú sabes cómo las mujeres afrontamos este reto, y Sí, eso requiere de mucha responsabilidad, de mucho tiempo, de poder sacrificar ciertas cosas que de pronto para las mujeres, entre comillas, no es normal, pero si lo es para un hombre, sí. sí, Y en este caso, la forma como él te apoyaba o como de pronto yo lo podía observar era bonito, porque estaba rompiendo ese paradigma de un hombre versus una mujer y sí, cómo un papel puede cambiar, porque usualmente lo que hace uno como mujer es ir a apoyar al novio o al esposo, pero en este caso era lo contrario. sí. Yo creo que es importante y pues, bueno, Luisa no es solamente triatleta, Luisa también es profesional en recursos humanos, trabaja, o sea, ella se dedica a hacer un montón de cosas que yo conversaba con alguien que me decía, para poder hacer esas distancias, porque tú has sido campeona en el 70.3, pero ahora también estás persiguiendo el full Ironman, ¿ya? Ya lo alcanzaste una vez y ahora vas a alcanzarlo por segunda vez en nombre de Dios y ojalá que Exacto. también sea podio, pero el tema es que entrenas siendo un atleta amateur, entre comillas, como si fueses un atleta élite. Y alguien me decía, pero para poder hacer eso hay que ser un atleta a tiempo completo. No, esta mujer No. también trabaja. Cuéntanos qué más haces, que no solamente haces deporte. Exacto, bueno, yo trabajo en una empresa familiar, soy la gerente de talento humano, y bueno, así como trabajo también estudio. Justamente el año pasado, con mi entrenador Tony Varela, como que ajustábamos mucho las cargas porque terminé mi certificación en biosanación emocional. Entonces me tocaba estar viajando a Bogotá una vez al mes y tenía clases entre semanas, entonces siempre me tocaba ajustar muchas cosas.
o en su defecto, solamente cuando iba a Bogotá corría lo que podía, máximo podía correr 10 kilómetros o 15 y eso sí me levantaba a las 3:45 para arrancar en la trotadora a las 4 y alguito y alcanzar y porque pues al final Bogotá todo es más lejos que Barranquilla, Sí. entonces todo se me dificultaba, pero dije nada, confío en lo que soy, en lo que tengo y en estos momentos Dios me está poniendo una oportunidad diferente y que sé que por más preparación en mí y más que nadie, tú lo sabes, yo puedo tener una preparación física óptima y puedo ser la atleta y los números y los vatios y corriendo lo más fuerte, pero si mi cabeza no está conectada con mi cuerpo, no voy a rendir. Y creo que ese ha sido el pilar para mí y es lo que más he trabajado, que cuando esté en momentos de crisis, yo pueda ser resiliente ante la situación y sacar el mayor provecho, pues porque al final nada es fácil. No sé cómo pueda yo afrontar una carrera si mi cabeza no está conectada con ello. Claro. ¿Cómo nació tu amor por el deporte? Por mi padre. Desde muy pequeña, mi padre siempre me llevaba a sus campeonatos de fútbol, a correr. ¿Jugaste fútbol alguna vez? Sí, jugué fútbol También. alguna vez, claro, porque también Otro tenía para que... la bolsa. Exacto. Entonces mi papá siempre me incursioné en eso, hasta que estando ya finalizando mi universidad aquí en Barranquilla, me dijo, acompáñame que quiero comprar algo para la bicicleta. Entonces lo acompañé y empecé a ver bicicletas y dije, uy, esta bicicleta me gustaría practicarlo. Y me dijo, ¿te gusta? Y yo, sí, sí, me gusta. Y me lo medí y me dijo, bueno, te la compro. Mira, Emi, yo esa experiencia nunca la voy a olvidar. Yo llegué a mi casa y yo dije, Dios, donde a mí no me guste la bicicleta, en ese momento hacía otro deporte. ¿Qué Y hacías en ese en momento? ese momento nadaba y a veces jugaba fútbol, pero muy poco. Entonces, o iba, más que todo era el gym, como que estaba enfocada era en ganar más masa muscular que otra cosa. Y ahí empecé a meterme en la bicicleta, a salir con él, hasta que un día vi a un grupo haciendo triatlón, corriendo y montando bici. Luego empecé a preguntar, no, venimos de Portovelero a nadar, y yo dije, 3 disciplinas, y para donde está lo difícil voy yo. Y eso dije, no, eso suena bastante complejo, ahí ya me metí. ¿Cuál crees que han sido las principales barreras que has enfrentado en el deporte solo por ser mujer? Quizás que te ven que eres mucho más fuerte que un hombre, sobre todo porque mi fortaleza es la bici, entonces te dicen, no, es que cómo es posible que tú seas más fuerte que un hombre, tomas algo o te dopas o algo, creo que esa es una de las barreras ¿Has que afronto. enfrentado esas preguntas? Sí, claro, total. Y también he escuchado que me han tachado de que obviamente no es normal que en mis 6 carreras de Ironman yo haya obtenido 6 podiums y que en mi primer full Ironman, en un tiempo como lo hice, y ser la primera en mi categoría y ser la cuarta o quinta en la general del full Ironman, me digan, wow, o sea, no es normal que tú vayas a hacer 10 horas 15 si apenas tu full Ironman. Entonces sí, obviamente he escuchado muchos rumores, pero yo sé quién soy y cómo soy y eso me tiene sin cuidado, porque al raíz de los golpes he aprendido que eh, los rumores o las cosas negativas las dejo en mis cosas negativas, ahí a un lado. Yo solamente quiero cosas positivas en mi vida. Sí, yo considero que, pues, a veces, y no es un secreto para nadie que para las mujeres en el transcurso de la historia hubo mujeres que tuvieron que ser pioneras e ir abriendo caminos para otras mujeres como nosotras que hoy en día podemos hacer los deportes que hacemos de una forma más abierta, de una forma más sencilla, porque empezando por la manera de vestir, por ejemplo, en el Claro, total. pasado que una mujer usara pantalones o que una mujer montara una bicicleta, eso O no se hasta veía. en cosas tan mínimas como cuando te pones la gorra y vas corriendo y te pones la gorra hacia atrás. Que tú Entonces, lo haces mucho. que yo lo hago mucho por mi comodidad, porque tengo full volumen de cabello, entonces para que no se me venga tanto el cabello Encima. exacto, me Es parece algo por cómodo, rendimiento es de deportivo, ya uno rendimiento. se... Entonces dicen, no, pero mira cómo te pones la gorra, o sea, cosas tan mínimas como esas que yo digo, creo que hay muchas cosas que cambiar, pero sobre todo que cuando tú cambias individualmente,
todo en conjunto cambia. Y cuando tú pones un granito de arena como para más bien apoyar a la mujer a seguir construyendo esos sueños y esas metas, las cosas van a cambiar de una u otra manera. Sí, a mí me sucedieron cosas similares por el tema de tener la condición que tengo, mi condición de amputación. Entonces a mí también me pasó que yo no había hecho nunca un Ironman y de repente hice mi primer Ironman y clasifiqué a África, Sudáfrica y me fui para Sudáfrica y corrí y quedé de primera también. Y entonces las voces atrás, yo recuerdo que a mí me llegaron a hacer memes. Corre su primer Ironman y clasifica al mundial y una foto mía. Entonces esas son cosas que duelen porque sí, uno dice, ¿será que no lo merezco? ¿Será que estoy siendo ojo para las burlas de la gente? Pero como dices tú, yo también soy, me tiene sin cuidado lo que no me suma exactamente. y trato más bien de apoyarme en aquellas personas que sí suman. Y por ejemplo, en ese momento, pues en Capcana tú sumaste un granito y yo decía, Dios mío, la gran Luisa me está acompañando aquí, me está haciendo porra. Y qué bonito que hayamos tenido esta oportunidad para que tú puedas contar, porque yo siento que tú eres uno de esos talentos de aquí de Barranquilla que de pronto muy poca gente sabe que existen. Entonces, darnos la oportunidad entre mujeres de apoyarnos y también resaltar a esos hombres que también se ponen la cachucha y dicen, no importa, ella es fuerte y ella lo que sea que se proponga lo alcanza, como por ejemplo, y que no le temen a eso, que dicen, eso no me hace a mí menos, no me hace, no, porque es que todos tenemos la capacidad si nos dedicamos y trabajamos con disciplina, ¿cierto? Sí, total. Entonces, pues mi esposo es uno de esos hombres que él lo que sea que se proponga lo alcanza, pero sabe que también yo lo puedo hacer y tengo su apoyo y me siento con la Y que te determinación. guía y que es como ese apoyo, ese hombro para ti y así debería ser. O sea, dejar de pronto de pensar que la mujer no es capaz o que en su defecto no puede llegar a ser mejor que un hombre, porque eso es lo que pasa. Cuando un hombre se da cuenta que una mujer en un deporte es más fuerte, wow, Pues aquí en el nivel competitivo, claramente claro. está, ya tú estás en un punto en el que yo me atrevería a decir que tú puedes ser un atleta élite, porque ya has llegado a unos números en donde intimida a cualquier persona, no simplemente el hecho de que sea un hombre, yo pienso que también, yo me atrevo a decir que una mujer de triatlón, una atleta élite, dice, ve tus números y dice, esta pelada es muy buena. Entonces, claro, eso, si hay falta de confianza de la parte contraria que se tiene que enfrentar a ti, va a haber ese rechazo, pero tú tienes que entender también que lo que tú estás haciendo inspira a otros a alcanzar esos sueños que en cuántos años tienes trabajando para hacer Voy a cumplir triatleta, 5 años. apenas 5 años, Sí. y mira todo lo que has alcanzado. Y yo considero que tú puedes tener con esos 5 años la experiencia suficiente como para decir, oye, mira, hay algo que Luisa quisiera decirle a esas organizaciones con relación a ese apoyo que se le da a la mujer a nivel deportivo. Porque, por ejemplo, una experiencia propia que sé que tú también la has vivido, cuando yo fui a Sudáfrica, hicieron la carrera en dos días. Era Ujú. un mundial. Entonces eso Sí. es algo que sucede a nivel de mundiales de Ironman. Va tanta gente que entonces dividen el grupo de hombres Y y el el grupo grupo de de mujeres. mujeres. Entonces yo corrí en el grupo de mujeres, obviamente, pero ajá, por si acaso si no queda claro. Entonces el tema fue que yo veía que habían dos parques de bici y entonces el día que corrieron las mujeres, un parque estaba completamente cerrado y había el parque de la bici donde estaba mi bici junto con las otras chicas, era casi la mitad del parque. Del, Entonces eran, qué sé yo, vamos a decir 2.000 atletas, de los cuales apenas 300 eran mujeres. Es un deporte ampliamente dominado por los hombres. Es algo sí. que debemos entender que, pues, así como otros deportes, este particularmente también es muy, muy, muy practicado por hombres. ¿Tú qué consideras que puedes recomendar a las mujeres y a las organizaciones que
tienen estos eventos para que se incentive ese deporte para las mujeres. Yo creo que una de las cosas que podrían hacer las organizaciones es, ejemplo, la organización del Ironman, que es como la organización más élite o más calificada a nivel mundial, porque tú sabes que hay otros 70.3 y demás con otro tipo de franquicias, pero Ironman, pues obviamente uno va en busca de clasificaciones y demás. Es como hacerle un homenaje a la mujer, como promocionar más a la mujer, mostrar un poco más de lo que se esfuerza la mujer, porque a veces olvidamos, en mi caso por ahora no lo pongo en contexto, porque todavía no soy mamá, pero cuando sea mamá, eso requiere de mujeres que trabajan, mujeres que son mamás y aún así hacen este lindo deporte. Eso es un ejemplo, Sí. porque el padre es papá, pero nunca, desde mi perspectiva, nunca va a tener esa responsabilidad que tiene una mamá. Ejemplo, la doctora Paola Arroyo, la ginecóloga, que admiro mucho por la manera como ella es capaz de organizar su tiempo. Y ahí nos damos cuenta que cuando tú organizas tu tiempo de acuerdo a tus prioridades más, queda tiempo para todo lo que tú quieras. Entonces yo creo que falta es mostrar un poco más la cara de la mujer y cómo ellas son capaces de realizar lo que quieren desde esa organización. Creo que le falta a las organizaciones, como te digo, mostrar eso. Y a las mujeres de pronto mostrarse como son, reales, con sus cosas no tan buenas como sus cosas realmente positivas. Y ya que tocas ese tema, ese balance entre todas esas situaciones de vida, porque uno, o sea, el triatlón no solamente son 3 deportes. O sea, el que lo Ya quisiera practica uno. se da cuenta y se estrella y se da cuenta que no son 3 deportes, la natación, el ciclismo, el atletismo, eso es lo que está por encima. Pero luego está la nutrición deportiva, El está gimnasio. el fortalecimiento físico, está el trabajo, está la pareja, está la familia, los amigos, el estudio en tu caso también. ¿Cómo haces tú para balancear todas esas cosas, esas situaciones, integrar esa experiencia, ese trabajo deportivo con todo lo demás que haces? Bueno, yo lo que hago es, de acuerdo a mi temporada, me doy ciertos privilegios y le doy prioridad a lo que está pasando en el momento. Ejemplo, en este momento estoy un poco lejos de lo que es mi temporada, o sea, mi segundo semestre, que es mi segundo semestre más pesado, y en estos momentos le doy prioridad de pronto a compartir un poco más con mis amigos o con mi familia. Digamos por ejemplo, si tengo la posibilidad de viajar, viajo. Digamos, si tengo ganas, por ejemplo, el día de mis cumpleaños decidí no hacer lo que usualmente hago, que es ir, digamos, a montar bici al día siguiente y demás. No, ese día decidí rumbear porque dije, no, todavía estoy muy lejos de una temporada, no es que vaya a afectar mucho, entonces me doy esa flexibilidad. Obvio, Emi, para recalcar, no es algo que aprendí de la noche a la mañana. Claro. Porque yo soy demasiado disciplinada y era demasiado psicorrígida, pero la vida me enseñó junto con Tony, que es mi entrenador, a ser un poco más flexible, entonces ahora me doy esa flexibilidad. Y justamente ayer lo hablábamos en la videollamada con Tony y le dije, me dijo, ten cuidado porque en septiembre, agosto, septiembre, ya empieza lo más duro, que es el camino a Kona. Y ahí es donde justo a mitad de año le voy a dar prioridad a lo que para mí es mi prioridad. Independientemente de las personas estén o no de acuerdo, mi prioridad es Kona. Yo lo soñé y es un sueño que requiere de, como en su debido momento le dije, una dosis extra de responsabilidad, una dosis extra de disciplina, una dosis extra de más perseverancia, de más resiliencia, y eso requiere más tiempo. Y como requiere más tiempo, hay cosas que no voy a poder hacer, como son pasar tiempo con mi familia, lo tendré entre comillas que sacrificar porque para mí el deporte no es un sacrificio, pasar tiempo con mis amigos, ya en ese momento sé que no voy a poder hacer otra certificación, en el momento, hoy puedo hacer una certificación, pero en ese momento no me va a quedar tiempo porque tú sabes que preparar un full Ironman requiere de entrenar hasta
20, 22 horas Vamos semanales. vamos a poner en contexto qué es un full Ironman, qué distancias recorre y más o menos cómo es la semana de Luisa de De entrenamiento. entrenamiento. Bueno, un full Ironman es 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, que es una maratón. Y mi tiempo, mis entrenamientos en una semana puede ser de 20 a 22 horas semanales de entrenamiento. Y lo distribuyo mucho. Si estoy ahora en proceso de gimnasio, el lunes me dedico 100% al gimnasio, a hacer mucho fortalecimiento. Los martes monto bici. Cuando estoy muy cerca de la temporada, ¿Y como cuántas horas montas de bici el martes? el martes 2 horas y media. Mínimo, porque también le digo a Tony, o sea, también tengo mi trabajo y obviamente si hubiera podido, si no tuviera un trabajo, le dedicaría 3 horas, Claro. 3 horas y media, pero como tengo que trabajo, tengo que hacer otras cosas. Entonces, máximo puedo 2 horas y media. Luego en la tarde nado, puedo nadar 4.000 metros o si tengo que hacer fortalecimiento, hago fortalecimiento. Entonces nado y luego me voy para el gimnasio y hago fortalecimiento. Al día siguiente corro, puedo correr 15 kilómetros, 18 kilómetros y en la tarde puedo nadar o solamente hago fortalecimiento. Al día siguiente a veces hago un break, 2 horas y media en bici y media hora corriendo, que es lo que me alcanza, y en la tarde nado otra vez. El viernes corro o me pone solamente 2 horas y media de bici y el fin de semana si es... Eso es fuerte. Y el fin de semana es Son como... 5, 6, 7, No me 8 esperes en horas. casa todavía. La historia continuará. A veces el año pasado llegaba a 2:30, 3 de la tarde, desde las 5 de la mañana que me levantaba entrenando. Y al día siguiente corriendo también, o sea, llegaba, si era corriendo a las 10, 11, porque me tocaban a veces 33 kilómetros y más mientras me acomodo y esas cosas. Y así es toda la semana y toda la semana. Así. Sí, eso es lo que significa entrenar para un full Ironman. Exacto. Luisa, ¿tú consideras que el deporte genera o infunde en las mujeres, tiene la capacidad de ayudar a las mujeres a generar confianza y a mejorar su autoestima? Wow, sin duda alguna. Creo que, y no se requiere, ojo, de ganar competencias y obtener podiums, porque obviamente cuando tú tienes eso, wow, o sea, dices, miércoles, yo soy buena, y si soy buena es porque, o sea, puedo con lo que se me atraviese, no. Y eso te Y, da confianza, claro, pero no pero, solamente eso. pero no solamente eso, es también pasar por momentos de dificultad, como los que pude afrontar cuando me partí la clavícula. Obviamente tuve que pasar mi curva de dolor, de negación, de aceptación, y a pesar de eso, cuando ya tú la pasas, te das cuenta que te enseñó a ser mucho más dócil contigo, te enseñó a ser más flexible, te enseñó a aprender a caerte, pero si te caes, te vuelves y te levantas, porque eres mujer y Te porque vuelve eres más perseverante, resiliente. te vuelves más resiliente. Entonces creo que no se trata de ganar, se trata de cómo tú afrontas esos retos y ves el porqué de las cosas que estás pasando en su debido momento. Y claro, todo eso me llenó de mucho más confianza, de fortalecer mi autoestima, de ponerme en prioridad, de poner en prioridad las cosas que me gustaban, porque a veces pasa eso, a veces tú te dejas llevar por lo que dicen los demás, pero ¿cómo le vas a dar prioridad al deporte si no todo gira en torno al deporte, tú no vives del deporte? No, o sea, hay que romper ese paradigma de si yo no vivo, ¿por qué no le puedo dedicar el tiempo que debe y por qué no puedo ser responsable con lo que me corresponde hacer para obtener lo que yo quiero? Sí. También acá hay otra cosa que nos saltamos y es que también eres neurocoach. Sí. También es neurocoach. Entonces me llama la atención eso porque sí, ciertamente el deporte de resistencia, no solamente el triatlón, el deporte de resistencia se puede considerar el ciclismo, el running solo, o sea, practicado de manera individual, las aguas abiertas. Son deportes que necesitan herramientas. Yo considero que
Se necesitan habilidades físicas, Sí, porque obviamente pero se pueden desarrollar. Se necesitan habilidades emocionales y mentales, que ahí está a donde voy a dirigir mi pregunta más adelante. Pero también se necesitan habilidades espirituales, sí. porque cuando ya el cuerpo te dice, Ya hermana, no más, no, y cuando te pone a pagar off, es off, o sea, ahí te toca sacar herramientas, sí. no sé de dónde, orar con el que obviamente es muy espiritual o el que cree en Dios. Yo creo mucho en Dios y de hecho cuando corro y hay momentos de incertidumbre, me pongo a orar en ese instante, a pesar de que obviamente voy a millón, voy orando, pero también te toca sacar herramientas, no sé de dónde, buscarlas en ese instante, porque cuando las condiciones físicas, por X o Y razón, no las tienes, hay que hacer algo para sacar la carrera adelante, porque sí. si no... Sí, el cuerpo y la mente te dicen, no, hermana, hoy no vamos. Hoy no, regresa a la casa. O Diosito, por favor, mete la mano por mí. O dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? Si puedo estar durmiendo, pero sí. Sí, pero bueno, la pregunta que yo quería que nos ayudaras a contestar es, ¿cómo es poder tener esas habilidades, bueno, esos conocimientos como neurocoach te han ayudado a complementar esa carrera deportiva? Sí, o sea, creo que ha sido a través de visualización. Semanas antes de mi carrera hago mucha visualización, mucha meditación. Busco, por ejemplo, lo que yo le llamo las anclas, lo que me va a llevar para la carrera en momentos de crisis, momentos o personas que me motivan y que han estado que han estado conmigo en todo este proceso. También, digamos, hay una cosa que yo me repito continuamente durante mis carreras y son 3 afirmaciones. Yo puedo, lo estoy haciendo y es fácil. Lo aprendí en mi última certificación en biosanación emocional y esas 3 las repito continuamente durante la carrera. Y eso me da como una dosis full en el instante y me empiezo a hablar positivamente a mí. No es fácil, obviamente no es como que yo voy mañana y lo aprendí y ya mañana lo voy a incursionar, no. También tuve que haber pasado por otras situaciones en las que me hizo realmente ir implementando esas herramientas, igual con el acompañamiento de Tony, que también es neurocoaching. Entonces creo que ha sido un apoyo. Entonces eso ha sido lo que yo he utilizado en las diferentes carreras. Sí, porque a veces, y bueno, comparto esa manera de aplicar entonces yo como que también soy neurocoach. No, pero es bonito saber que eso tiene un nombre y es que yo en varias oportunidades compartí en público cuando estaba haciendo, bueno, tú sabes que ahora soy futbolista. Sí, para que... Una de las cosas es que en esa experiencia me encanta, ojo, me encanta verte en ese otro contexto, pero me hace falta en el tri, entonces no sé cómo vas a hacer, pero ya es hora de volver. Pero si no te alcanzo nunca. No, pero el hecho de compartirlo y de poder volver a coincidir en una carrera, imagínate. Bueno, vamos a pedirle a Dios a ver cuál es el próximo objetivo, pero sí, Luisa, yo también hago eso que haces tú y yo en esas oportunidades que tuve de estar en esas canchas jugando, porque tener la oportunidad de estar con 15 otras mujeres en condición de discapacidad, porque, listo, la oportunidad que tienes tú de correr un Ironman, tú te encuentras con 200, 300 mujeres. Somos pocas, pero hay mujeres iguales que tú. Pero entonces está Emily ahí, solita. Muy pocas veces tengo alguien que sea una situación, una característica similar a la mía. Entonces cuando alguien me dijo, mira, está esta oportunidad de que conozcas 15 mujeres haciendo el mismo deporte, yo dije, voy para esa. ¿Por qué no? Son 15 mujeres amputadas, tratando de jugar fútbol. Y dije, bueno, la única posición que podía jugar, y te cuento, no sé si sabías, cuando mi esposo y yo estábamos esperando que la persona viniera a contarnos de qué se trataba, él le estaba diciendo, no, imagínate que te pongan y que de arquera. Y yo, ¿cómo así que me vas a poner de arquera? Si tengo una sola mano. Además, mido 1,50. Los arqueros son altos. Entonces, resulta que era arquera. Así era la única posición que podía jugar. Porque las jugadoras son amputadas de una pierna. Entonces no sería... No es justo. Entonces, bueno, tener esa oportunidad era única.
y dije, bueno, vamos. Pero ¿qué sucede? Que eran mujeres que algunas de ellas nunca habían practicado un deporte. Entonces yo tuve que trasladar el conocimiento del triatlón a este deporte que es completamente nuevo para mí, y una de las cosas que hacía era eso, precisamente lo que tú dices. Yo gritaba antes de entrar a la cancha, como era la arquera, iba detrás de la capitana. La llenaba ella de palabras bonitas para que ella pudiera tener la fuerza de animar el equipo, porque el capitán es importante. Pero al mismo tiempo, cuando entrábamos, gritaba, soy fuerte, soy valiente, soy suficiente, Dios está con nosotras, y cambié mi manera de hablar porque siempre me hablaba a mí misma. Dios está con nosotras y mi arco en cero. Arco en cero. Y llevé el arco en cero hasta el cuarto juego. Es que tu inconsciente es tan perfecto que cuando, aunque tú no lo creas, el hecho de hablarle de esa manera, él lo recibe, pero obviamente no te avisa, él actúa. Porque cuando tú constantemente le estás repitiendo, es como cuando tú estás enseñándole a tu niño, creas, sí. a tu hijo, y tú le hablas, y si todo el tiempo lo estás hablando de una manera negativa, su cerebro, todo, dice, soy malo. Entonces crece así, pero porque has llevado mucho tiempo hablándole así. Poderoso. Pero si tú lo hablas de una manera bonita, positiva, le dices, tú eres un campeón, tú vas a ser fuerte, vas a ser un gran guerrero, vas a ser un gran profesional, y lo repites continuamente, imagínate, eso es un hábito, el poder hablar positivamente hacia uno. Y tener la valentía de hacerlo aunque no lo creas de pronto en ese momento. Exactamente. Bueno, Luisa, finalmente, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías y qué mensaje le darías a esas personas que quieren, a esas mujeres? Porque estamos hablando de mujeres que de pronto tienen ese como anhelo de perseguir un deporte, pero que sienten que van a tener muchas barreras en el camino, a veces simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Qué consideras tú que es un mensaje que tú les puedas dar a ellas para que emprendan ese sueño? ¿Qué consejo? Yo creo que la confianza, el saltar a pesar del miedo, el ir construyendo poquito a poquito lo que se quiere. Obviamente no vamos a hacer las cosas de la noche a la mañana, pero nosotros los hábitos que hacemos día tras día es lo que nos lleva a hacerlo ya muy habitual. Entonces, si empezamos así sea caminando, o si quieren hacer tri pero se sienten inseguras, entonces comiencen a correr un poco y luego empiezan a incursionar, por ejemplo, en la natación y así el ciclismo. Entonces ir poquito a poquito, ir soltando esa de pronto esa limitación y dejar a un lado las creencias limitantes. El que no soy suficiente, el que no puedo porque soy mujer, el que me van a juzgar porque tengo que dedicarles más tiempo. No, porque si nosotros nos organizamos, las cosas obviamente las podemos sacar a flote. Entonces yo creo que es la confianza en sí mismas y el dejar a un lado lo que piensan los demás. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Yo creo que nos hace falta como unas 3 horas más. Literal, para... un café y todo. Sí, bueno, en la próxima sí, traemos un cafecito. Y bueno, ojalá que este momento de esta conversación que tuvimos pueda ser de utilidad para otras mujeres, incluso también para otros hombres, porque aquí son bienvenidos todos aquellos que son capaces de soñar y que tienen esa valentía de dejar atrás todos esos comentarios que tal vez no suman, para que finalmente se atrevan a alcanzar esos sueños y vayan tras esas metas que parecen imposibles de alcanzar. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda López, por Me siento acompañarnos. regañada como cuando la mamá regaña a su hija. Muchísimas gracias y te deseo lo mejor para esa carrera, y tengo confianza y plena certeza que te va a ir súper bien.